Sabíamos, si veíamos nuestro diseño original, que iba a ser un bloque en plan full width, sobre todo el tema del carrusel de imágenes. Incluso creo que lo habíamos animado en algún vídeo. Y el cartel o el banner quedaría en el centro. Esto me hace pensar que aquí hay varias cositas para hacer. Bien, me lo copié, ¿no? Sí, me lo copié. Entonces voy a reutilizar elementos y por lo pronto voy a coger el bloque de contenido que teníamos aquí, en esta variante XL del giro, me lo voy a poner por aquí, porque esto va a ser la base para este banner. Está clarísimo. Es más, ya mismo, aunque los copies son de aquella manera, voy a reutilizarlos. Copio el texto y me lo pego en lo que vendría a ser el H, ya veremos qué H es. La descripción igual. El botón, vamos a poner, regístrate, sin icono. Sin icono, no tenía nada. No había texto legal ni nada. Ok. Le voy a poner un color de fondo blanco, no tenemos todavía ni variables ni nada, con lo cual se lo pongo, como dije, en blanco. Cogamos las dos cadenas de texto y las centramos. Y el contenido de esto, que es un auto layout, correcto, que ahora le voy a poner banner. Aunque el banner podría ser un componente, pero mientras que la landing de UXFOAM sea una sola landing, una single page, no habrá problema. Lo dejo todo así. Bien. Vamos a poner unos paddings apañados. Arriba y abajo, no sé, ahora mismo 128 píxeles y en los costados 64. Sabemos que esto va a funcionar de esta manera. Bueno, fijaros que más o menos, bueno, ahí queda. Voy a corregir un poquito el gap. Pues vamos a corregirlo un poquito. ¿Cuánto era? 20, 30. Uf, qué valores. Vamos a ponerle 32. Ahí te quedas. Y un radius de 16. Ahí está nuestra base. La verdad es que los 128 me parecen demasiado. Vamos a ponerle 92. Perdón. En el top y bottom aquí. 92 dije. Claro. Y hue le debo poner a la altura. Vale, ahora sí, ahora sí. Ahora, aquí viene lo interesante. Esto nos lo quitamos. Esto tenía esta era una forma, un rectángulo, lo voy a quitar y me quedo con esto. Esto sí me interesa. Tenemos un shadow, decía esto. Veamos. Si lo queremos hacer full width, tenemos que tener un contenedor, con lo cual ahora mismo le voy a poner a un contenedor block, simplemente. Me da la sensación que es, a ver, si miramos nuestro sitio y queremos que sea full width, pues tienen que haber un montón de, si queremos que quede bien en la demo, tiene que haber un montón de imágenes. Ahora mismo podríamos poner los pies sobre la tierra y hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, como digo. Esto no lo quiero perder. Voy a quitar esto. Voy a poner más. Y teníamos un row 1. Le habíamos puesto el nombre porque lo habíamos animado. Voy a hacer el row 2. Esto no lo he ni preparado ni lo he pensado, así que lo estoy haciendo ahora como
le gusta a Tomás que estoy jugando. Vamos a corregir los... Es verdad que aquí los row tienen un ancho. Porque se animaban. Vamos a ponerlo... Ahora, como digo, no me voy a comer la cabeza. Simplemente vamos a montarlo así. Y la diferencia, para que esto funcione así, le voy a quitar los 60 de padding left y lo voy a poner a la derecha. Ok. Vamos a ponerlo esto en un auto layout que se va a llamar Cloud. Hay vamos a poner 32 píxeles de gap. O bueno, ¿cuánto hay aquí? A ver, vamos a corregir todo. 32 en todos lados. Listo. Te quedas ahí. Como digo, esto lo voy a dejar por aquí. Y esto no me interesa ahora mismo. Teníamos el cloud. El block. Y esto no tiene 1530, tiene 2026 píxeles. Vamos a darle 1536, que es el ancho que tiene nuestro breakpoint más grande. Este. ¿Ok? Esto quiere decir que, vale, este cloud me sirve y lo voy a simplemente a poner en el interior de block. Se corta porque tiene un clip content, el block correcto. Esto no sé si empezar ya a pensar en atómico y hacer un componente con esto. A lo mejor es interesante hacerlo, ¿eh? Vamos a pensar un poquito más. Me voy a dejar aquí esto. Y básicamente esto es así. Esto es un frame. El banner está en su interior. Debería estar en el centro. Así. Podría ahora mismo coger estas imágenes o el cloud y agrandarlo. Hay una cosa que no he probado con el aspect ratio. Yo lo activo, pero si lo agrando, en este caso como es un auto layout, los elementos de su interior no crecen. Correcto. Que sería si tuviesen... Bueno, no lo quiero ni pensar porque voy a comentarlo y sin pensar y no voy a dar con la tecla. Esto lo voy a hacer así. Lo voy a agrandar simplemente con nuestra K de siempre y le voy a poner 2000 píxeles. Un poquito más, 2300 píxeles. Quiero que ocupen bastante. Por ahora. Vale, se queda así. Al banner le voy a poner un poco menos de padding top y padding bottom. Vamos a ponerle 64. Ahí te quedas. El ancho son 1220. Podríamos poner, por ejemplo, nada, por ejemplo. Ya entenderéis por qué. Y ahora yo simplemente podría coger esto. Es el de 1536. Debería haberlo hecho. Vamos a pensar. Si lo hacemos de 1280, que es nuestro breakpoint primary, todavía funciona porque tiene unos 30 píxeles de margen o de padding. No es padding porque tampoco es un autolayout, pero bueno, lo dejo así. Si esto yo lo copio aquí, me lo llevo al primary, va a aparecer en todos los demás de aquella manera. Ok, vale. Pensemos lo siguiente. Si en este caso yo le hago fill container, queda como el que tengo aquí. El de 1536. Ahora no estamos haciendo un componente, pero lo quiero componentizar y estoy pensando, necesito pensarlo. Aquí funcionaría igualmente. Aquí ya lo tendríamos que, por ejemplo,
llevar a fill container o, pensándolo bien, debería yo. No le quiero poner, quiero hacer esto como un auto layout, mejor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo como componente ya mismo. Cojo el de, comenté que estaba haciéndolo en este momento sin pensar. Joder, cogí el del primary y me traje todos. Vale, no pasa nada. Esto lo borro, borro el primary y se van a borrar todos ahí y ya lo hago. Voy trabajando como componente. Eso sí, tengo la base. Voy a empezar a trabajar con el de 1280 como hicimos con el LG. Le doy propiedades de auto layout. Ok, no pasa nada. Vamos a pensar en el alto. Podríamos darle el alto del giro ahora mismo, por poner un valor, 800. Ok, quedó un poco bestia. No, hice algo que no era. 600, no eran 800. Otra vez no estoy pendiente del chat porque esto, bueno, ya sabéis, ¿no? Cojo, ¿qué hay aquí? Aquí hay un bloque que no sé qué es. Bueno, están los roads, está el cloud. Claro, el cloud está de aquella manera. Hago un hue para el cloud. Lo voy a achicar un poco más, me vais a matar, pero lo voy a achicar a lo que es el cloud. El alto. Vamos a ponerlo de 470. Ok. Perdón, me estoy volviendo loco hoy. Esto es un auto layout correcto, con los elementos flotando de aquella manera. Vamos a ponerlos así. Cloud dentro de block estaría no como un elemento del auto layout, sino flotando de forma absoluta. Aquí. ¿Dónde está? Aquí, aquí, absoluto. Ok, ahora sí, ahora sí. Lo voy a poner, sí, en el centro vertical y horizontal del auto layout. Con sus constraints, esto si se agranda, crece como quiero. Perfecto. Aquí tengo la base y ahora sí lo convierto en un componente, perdón. Block. Tengo esto que vamos a hacerlo. Y le iba a poner un nombre en plan community, pero vamos a hacerlo genérico. Vamos a poner el block al componente y a esto sí le voy a poner banner. Y lo voy a tratar como un componente porque por si en algún momento la web crece y hay que mostrar más componentes en otras URLs. Ahora, lo convierto en componente, cojo una instancia y me la... Esto es una cosa que a mí me pasó más de una vez, no solamente en esta máquina ni en esta cuenta de Figma. Creo que me equivoqué con algún atajo de teclado y llevé los textos a la izquierda. Yo convierto el componente, claro, le habré dado Control Alt L. A ver, vamos a probar. Correcto. Entonces Control Alt K es el componente y ahora sí, todo en orden, Juan. Bien, cojo la instancia y la llevo dentro de block. Es verdad que yo dije... A ver, vamos por partes. En block, cojo el banner y lo llevo arriba, al front. Esto, si es un auto layout, tiene los elementos alineados arriba y a la izquierda. Nada.
centrados. Le voy a dar un poquito de sombra, o bueno, no, voy a hacerlo así. Voy a dar un stroke a el banner ahora mismo. En un gris cualquiera, este. Vale, simplemente quiero ver que haya, que se vea cuando está el banner y cuando no. Y está pasando. Ahora, si esto es el bloque que va a ser el tamaño XL de 1280, quiero que tenga, por ejemplo, que el padding sea de, le habíamos dado 24 o 32. ¿Cuánto? En el G, 24. Bien. Ya creo que me vais siguiendo, ¿no? Cojo a el banner y le digo que sea fill container. Se va a pegar, pero al block, que es un auto layout, le voy a poner de paddings left y right 24 píxeles. Ya está funcionando como quiero. Y otra cosa, en este caso al banner, yo quiero que, como dije, cuando nos vayamos a tamaño más grande de los 1280, quiero que no se que el banner quede centrado y que lo único que se vaya a full width sea las imágenes de abajo. Con lo cual voy a coger y al componente banner, pensemos, 1280 menos 48, necesito una calculadora, madre mía, 1280 menos 48, 1232. Bien, decía, al banner vamos a darle un max width de 1232 píxeles. Ok. Sí, ¿no? Sí. Sí. 1232 píxeles. Ok. Esto quiere decir que si yo cojo esto, va a estar siempre centrado, se va a achicar, pero se va a quedar en 1000, lo diré, lo debe poner en algún lado, aquí, 1232 píxeles, vale, está funcionando como quiero, por lo menos como quiero ahora. Y ahora sí, esto ya no me sirve, con este componente block, voy a hacer una instancia y me la voy a llevar a el breakpoint XL, que es el primary. Ok, veamos. Vale, si esto, ya me prepararé las versiones LG, MD y SM, pero si aquí le digo que se comporte como fill container, el banner sí va a funcionar. ¿Ok? Ya lo arreglaremos, pero está funcionando así en esta primera versión. Ok, y aquí igual, si lo hago como fill container, está bueno que hagamos, por lo menos a mí me gusta hacer esto porque voy entendiendo cómo se comportan los elementos que voy metiendo en todos los breakpoints. Lanzo. Ahora os leo. Ok. Fijaros cómo aparece. La verdad es que este scroll es terrible. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar ahora mismo este componente. Lo voy a quitar. No pasa nada. Está aquí. Ya lo trabajaremos mejor. Y vuelvo otra vez a lanzar el navegador. Aquí hay un... A ver. Hay un fill container que no... Claro. El XL no está como fill container, aunque debería estar para que el fondo se comporte bien. Aquí no lo tengo como fill container, entonces cuando esto se agranda, hasta llegar a este tamaño, o bueno, un píxel menos de tamaño, aquí lo pone 1535, se rompe, vamos, queda centrado. Entonces pongo también esto en fill container, con comportamiento fill container. Y ahora, cuando lance el navegador, va a funcionar como quiero, ¿ok? Ahora se corta esto porque no hay más elementos en ese slider o de círculos. Pero está funcionando mejor, vamos a decir.
Perfecto. Ahora sí voy a leer un poquitito. Ahora sí. Bueno, tampoco. Desde México, decía Jorge. Bien, bien. Muy bien. Dice Tam, ese precioso scroll, Tomás. Tomás decía antes, lo último fue la prueba del scroll de las CAS, correcto. Tomás dice, espero que haya un componente o template que permita hacer el carrusel más rápido. Eso sería interesante. Claro, tú estás hablando de un bloque o componente prediseñado y ahora mismo no habrá nada, ¿no? De scroll o algo. Esto estará en giros. No, este no es scroll, lo he probado y no es scroll. En features, no habrá. Si has dicho eso es que no hay ninguno. No. Bueno, suponemos que ya habrá. Después dices... A ver. María Rosso, bienvenida, María. Creo que es tu primera vez aquí. Sí, creo que es tu primera vez, por tu segundo post. Pones, ¿qué es un Figma? ¿Para qué me sirve? Bravo. Después Tomás dice, y lo mejor de todo es que puedes ver el comportamiento responsive desde la review. Me perdí. Creo que estás hablando del componente carrusel o de qué, Tomás. Y María dice, sí, es mi primera vez. María, vale, desde la vista previa. Vale. Sí. Te estás refiriendo a que cuando esté ese componente, Tomás, de carrusel que tú pedías, cuando lancemos esto ya vas a poder ver rápidamente cómo funciona, ¿no? Claro. Digo, si te estoy siguiendo. Y María dice, es mi primera vez. Y María, Figma es un... No sé si explicártelo, pero debería. Es la herramienta que nosotros hacemos para hacer diseño de sitios web, de aplicaciones y de productos digitales, vamos a decir, ¿no? Y esto por el momento no es programación, pero tiene programación detrás, sí. En realidad todo esto que tú estás viendo, cuando llega al navegador, llega a través de un código que se programa o se construye, pero también se programa. Continúo. Bueno, tenemos solucionado lo que es el banner. En realidad solucionado en parte, porque ahora mismo podríamos. Vamos a ir por partes. Primero solucionemos el tema del banner. Tenemos el banner. ¿Podríamos hacer aquí un banner con 5 variantes? Podríamos, porque si no usamos fuentes... me falta la palabra. Las que expandibles, creo que se llaman. Podríamos tener uno y que más o menos se adapte todo bien. Pero podríamos ahora mismo currarnos rápidamente los textos del banner y los paddings para controlarlo un poquito mejor. ¿Lo hacemos? Y después ya nos volcamos a ver cómo hacemos que se comporten de una determinada manera el cloud de imágenes. Veamos. Cojo. Dice Tomás, son necesarias las variantes del banner. No hay tipografías variables en Figma. No había. Yo creo que leí algo leí algo a Raúl, pero nunca miré el contenido ni tampoco me puse en mi día a día con eso. Como ya he dicho más de una vez. Venga, pero si tú dices que no, te creo, Tomás, estás más al día. Variante. Le puse al giro size. Vale, me parece razonable ponerle el mismo nombre al property. Esta es la XL. Bueno, vamos a dejar esta como XL, por aquello de tener el orden igual que el otro. Vamos a poner 2XL a esta. Y ¿sabéis qué, no? Aquí vamos a ir con nuestro copiar y pegar. Bueno, no. Vamos a darle un poquito de cariño. Un poquito de cariño, sí. Aquí teníamos... Yo aquí había cogido los textos de la LG. Teníamos 56 de font size y 54 de line height.
y aquí igual. Y aquí eran 64 y 72. 64, 72 de line height, dije, no miré el letter spacing, menos 2, se queda igual porque lo traía de aquí. La descripción son 24, 32 y 0. Vamos a corregir, 24, 32 y 0. El botón lo voy a dejar igual porque eran iguales. Correcto, teníamos 54 de botón de alto. Igual, aquí igual. Bien, te quedas aquí. Siguiente, bueno, podríamos empezar a toquetear los paddings ahora mismo. No sé, lo voy a dejar por el momento en estas versiones, en estos tamaños. Me voy a la LG, que es esta, ¿correcto? Aquí sí ya empiezan cambios en botón y todo. Tenemos el encabezado 3644 y menos 1, 3644 de line height y menos 1 de letter spacing. Se queda así. La descripción también 18, 26 y 0. ...26 y 0... y el botón aquí es bastante más pequeño. La verdad es que deberíamos ya tener botones, ¿eh? Bueno, poquito a poco. Componente botón, digo. En realidad lo tenemos, pero no lo estoy usando. Nada. En realidad lo tenemos, pero no lo tenemos en el otro archivo. Tenemos el texto, el label 1624. Estoy aquí usando unas variables que debería quitar. También lo voy a quitar en el anterior después. 0 de letter spacing, correcto, creo que sí. 0 de letter spacing. Y los paddings de este tamaño de botón son, bueno, hay un gap de 6, 16 a la izquierda y a la derecha y 8 abajo y arriba. Decía 6, 18, no, 8. 6 de gap, 8 y 16. Correcto. Texto legal no había. Bien. Aquí sí puedo empezar a jugar con los paddings top y padding bottom de el banner. Teníamos 92. Vamos a darle 64. Podríamos quitar, a ver, si tenemos 92, aquí le ponemos... Nunca me acuerdo cuál era el valor, ¿era 92 o 96? Pero bueno, a este sí le voy a dar 72. Te quedas ahí. El gap también lo vamos a achicar aquí, vamos a ponerle 24. Bueno, aquí podemos ver, fijaros, 24, lo tengo más o menos en la cabeza. Voy bien, Juan, voy bien. Otra variante más, aquí. La MD, sí, la MD. Ahora os leo. En la MD teníamos, vamos a ver así para más o menos orientarme, como diría, bueno, alguien que yo conozco. Tenemos el botón, creo que es igual. No, no es igual. 1624, sí es igual. ¿Por qué dije que no? Porque me parecía que no. Es igual. Textos. El H. 2836 menos 1. Hoy estuve trabajando. Ay, qué bueno lo que estuve haciendo. Me encantó. Estoy haciendo un light y un dark mode. Pero ya tengo mucho hecho de base. Tenemos mucho. Gracias, Tomás. Es 96. Vale. Gracias. Tenemos mucho de base hecho en componentes, en tokens y demás. Y hoy estuve montando landings de distinto tipo, completas, utilizando el switch del modo light y dark mode de Figma. Y la verdad es que cuando lo tienes todo montado así, qué placer, qué placer. Sí, y estaba pensando, lo que pasa es que no tenía tiempo, evidentemente, para hacerlo, ahí.
Pero cuando eso lo combine simplemente con pasarlo a Figma Sites y ver cómo se comporta todo, creo que creo que esa noche no voy a dormir. ¿Con qué poco soy feliz? ¿Con qué poco soy feliz? 28.36. -1 dije. La descripción tenemos 16.24.0. Está un pelín más grande, 16.24. El 0 te quedas en el letter spacing. Y el gap aquí igual, ¿no? Si aquí dije que era 24, aquí sería 16. No, 16. Te quedas ahí. Y ahora, si mal no recuerdo, lo que es el MD con el SM es todo igual, pero la diferencia es que no hay imagen. Con lo cual, a ver si termino de entender cómo funciona Figma Sites. Si yo a esta variante, que es la MD, la dejo así, la variante que le sigue hacia abajo, que es la SM, va a coger esta variante. Vamos a probarlo. De todas maneras lo quiero hacer, porque hay una cosa que quiero... Bueno, no, en el mobile en este caso no, pero lo quiero probar a ver si estoy entendiendo bien cómo se comporta esto. Veamos. Tenemos aquí el... A ver, pero claro. Ojo. Yo estoy trabajando con el banner. Pero en este caso el banner va dentro de un contenedor. Esto me hace pensar que va dentro de un bloque. Esto me hace pensar lo siguiente. Yo no puedo coger un componente y posicionarlo de forma absoluta dentro de un elemento. No, creo que le estoy pidiendo demasiado a Figma Sites. Yo lo puedo poner aquí tranquilamente. Aparecerán todos. A ver. Claro, aquí no tiene un padding top y un padding bottom. Está así flotando. Tampoco puedo controlar el tema de... Pero a ver, un momento, ojo, a ver. Yo podría... No, funciona, pero no me termina de convencer. Yo aquí podría darle... Esto funciona así porque tiene un mask width, pero aquí, si yo le pongo el tamaño... Bueno, no, ya lo está cogiendo, claro, ya lo está cogiendo. Fijaros, claro, mi pregunta no estaba bien. Yo dije, si el banner no tiene una variante SM y se queda en MD, dije, va a coger y la va a reemplazar por la va a repetir aquí, hacia abajo. Pero no. Si pensamos en lo que aprendimos en vídeos anteriores, que es que la fuente de verdad es el breakpoint primary en este caso, perdón, el eje XL, que es el primary, aquí tiene un tamaño, con lo cual en el SM está cogiendo el tamaño XL, cuando aquí pone el MD y aquí pone el LG. Nada, amigos, en un pozo. Lo que tengo que hacer es hacer una variante más del banner, ponerle el nombre SM. Ahora sí se va a ver igual, seguro. Correcto. Y ahora mismo tiene los tamaños, como dijimos, de el MD. Decía que podemos no poner esto, lo podemos soltar tranquilamente, pero a mí me gustaba el hecho de tenerlo en un contenedor porque podía jugar con los paddings. Es verdad que con los padding left y padding right entiendo que aquí nosotros podríamos, por ejemplo, vamos a probar. Estoy aprendiendo a usar Figma Sites, así que lo entendéis. Tenemos este breakpoint MD que tiene 768 píxeles. Entonces, si yo cojo mi calculadora que vosotros no estáis viendo y digo 768 menos, estos serían de 16, ¿no? No, 24. 768 menos 48, qué cuentas hago yo también, 720, vale, decía, si yo a la variante MD del banner le pongo un max width de 720, entiendo que cuando este breakpoint MD
prestad atención que aquí estamos aprendiendo, por lo menos yo. Decía, al banner le pongo un max width de 720. Al banner SM le pongo un max width de 720. Vengo aquí y le pongo el max width de 720. Aquí estaré dando el de 1230, porque lo heredó del XLC. Le pongo 720. Decía, se va a achicar aquí, Se achica aquí, te quedas ahí. Ahora, se va a corregir aquí, o se va a ver bien con sus paddings, y entiendo que cuando lance la preview del nuevo prototipo, cuando vayamos desde los 768 a los 1200, perdón, a los 1023, como aquí lo pone, coño, va a funcionar. Bueno, no, se va a quedar centrado. No, se va a quedar centrado. Mirad, no va con el max width. No va a mantener los márgenes o los paddings, porque no tiene un contenedor que lo controle. A ver, lanzo la preview y claro, es lo que decía. Aquí están los LCM. Aquí pasaría al, mirad, 7, 48, 50. Pasaría al MD. Se queda centrado, como dije, y ya aparece el otro. Nada. Bueno, sigo aprendiendo. A ver, aquí Antonella, muy buenas. Bienvenida otra vez. Yulimar, muy buenas, Yulimar. Qué bueno verte por aquí. Iván, hacía unos días que no te pasabas. Bienvenido. Tarde pero seguro. Bueno, voy a continuar. Por lo menos me queda claro que sí necesito el contenedor. Ok. Igualmente, el trabajo hecho aquí lo veo bien. Lo que podría sí es ponerle... En realidad necesito ponerle max width al SMMD. No. Le voy a remover el max width a todos, salvo al 2XL. Porque el max width de estos no los quiero porque quiero que se ajusten al ancho de la pantalla. O de su contenedor, mejor dicho. Esto quiere decir que a este le quito el max. A este también, que es el MD, al LG también. Y a este también. No, a este te queda. No, también. El grande era. Bueno, lo que sí podría, por aquello de ponerle un poquito más de referencia de amor, vamos a hacerlo 640 simplemente aquí. 640. 768, como dije. Esto es simplemente para verlo yo en el componente. Esto es 1024. Este es el 1280. Sí. 1280. No sé, aquí sí. Y este es el 1536. Claro, y se muestra así porque yo también le dije que tenga un max width. Bien, Juan, te quedas ahí. Pero sí. Vale, te quedas ahí, Juan. Un fondo para tener un poquito más de aquí. Bueno, ahí quedó. Tengo los banners. Ahora, vamos a quitarlo, el banner de primary, y si estoy usando un componente, a ver, si lo pienso bien, yo voy a coger, yo sabía que este blog me iba a funcionar. Esto lo dejo aquí. Y estoy pensando, si yo este blog, no sé si es lo que quiero, creo que lo quiero como componente todo, pero si yo cojo este blog, me lo llevo a primary. Perfecto. Lo pongo como fill container y funciona como quiero. Por el momento voy a quitar el componente para entender un poquito más lo que quiero probar.
todos estos funcionan como fill container, ¿verdad? Sí. Y si ahora yo cojo el banner que ya tiene los tamaños para cada uno de los breakpoints, cojo el LG y entiendo que aquí, que no es un componente, yo lo puedo poner en el interior, se va a romper porque va a comportarse como un elemento del auto layout, se va a romper, ok, lo hago flotar de forma absoluta dentro de ese contenedor que no es un componente, corrijo las constraints, lo llevo al frente a ver. Este es el tamaño, dije, LG. No, no está funcionando, porque en realidad si este es el bloque que manda, si yo aquí al banner le elijo la variante LG como aquí, se va a replicar. No, ahora mismo no se puede hacer lo que yo, mi paja mental. Elimino esto y continúo con el componente, que no era trabajo en balde. Decía, componente, lo tengo aquí, ahora mismo hay un solo tamaño. Vamos a hacer lo siguiente, voy a coger esto por aquí, ahí. El banner lo dejo aquí, pensemos un poquito anatómico y tengo aquí esto. Este es el de 1280, el bloque de 1280. Hacemos la primera variante, le doy un poquito más de espacio como hacemos con todas, cambio la alineación y vamos a ponerle un poquito de fondo como hacemos siempre, o como hacemos siempre aquí. A esta es la, bueno, a size va a ser el property 1, la variante 2XL va a ser esta la XL, una pregunta, ¿la documentación de Figma Sites la siguen actualizando o no? Porque yo he visto muy pocas cosas. A ver, aquí hay varios... aquí acabo de leer un texto que me dejó un poco pensativo en el chat. Estaban saludando Iván y dice Tomás, hay alguien nuevo creo, José Graphics. Ay, no lo leí. José Graphics, ¿está? José Graphics, buenas, muy buenas. No te había leído, buenas tardes, dice. ¿De dónde eres, José Graphics? Gracias, Tomás, por recordármelo. También está Pablo Velázquez. Quiero hacer tu curso para hacer Behance y WordPress con Figma y luego exportarlo a WordPress o convertirlo en un tema. Quiero hacerlo como proyecto para la comunidad, pero quiero saber si es posible. Es posible, pero nosotros al final no lo vamos a hacer con WordPress, sino que lo vamos a hacer con Astro Build, que es un poquito más, es diferente y es un poquito, desde mi punto de vista, más potente, voy a decir. ¿Tú lo has hecho o estoy pidiendo demasiado? Yo lo hice, ¿eh? Yo todos mis sitios web los he hecho con WordPress, pero, como dije hace unos meses, de hecho ya no hago nada más en WordPress y ahora estoy haciendo las cosas en Astro Build. Me decías, ¿tú lo has hecho o estoy pidiendo demasiado? Y no es posible, es posible. Para que muchos mencionen que es posible, como pasa que muchos mencionan que es posible con plugin o Elementor. Uf, Dios mío, es Elementor. El Elementor tiro a la basura, amigo, de verdad. Pablo, ¿podrías solo responder estos saludos? Si te estoy respondiendo. Dices, yo soy nuevo, pero creo que es el más completo en español. Yo soy nuevo, pero creo que es el más completo en español. No te termino de entender eso, Pablo, pero vale. Dices, Tomás, Juan, fíjate si no metiste el banner en un contenedor de las imágenes. Tendría que ir en el blog. Ah, amigo, creo que
Y después me dice, no hubo actualizaciones en la documentación de Figma Sites aún. Ok. Tú eres el más completo en español. Bueno, dice Pablo. Gracias, Pablo, pero no creo que sea el más completo. Tu información es oro. Bueno, gracias, Pablo. Voy a volver a lo que decía Tomás. Pero... Ay, ya lo perdí. ¿Lo pruebo o no lo pruebo? ¿Cuánto llevamos? 49 minutos. ¿Lo pruebo o no lo pruebo? Venga, voy a probarlo. ¿Qué habíamos hecho? Bueno, en realidad lo tenemos fácil. Esto lo teníamos hecho así. Quito esto, me lo llevo esto a primary. Se va a adaptar. No, le voy a hacer un field container al primary, con lo cual el field container se va a aplicar en todos. Ok. Y me decía Tomás, fíjate que lo pusiste en el contenedor de las imágenes. Te estás refiriendo al row, ¿verdad? Entonces, cojo el banner LG y cojo el bloque, tenemos el cloud, iría por fuera del cloud. Lo pego, está por fuera del cloud. Hostia, así funciona, ¿eh? Así funciona. Tenías razón, Tomás, creo. Field container. Uy. No, field container, dije. Ah, claro. No tengo field container porque no tiene contenedor. Pero a ver. Vamos a corregir las constraints del LG. Ojito, ojito, ojito. Bien, bien, gracias, Tomás. Decía yo, probemos con el 768. Dije, 720 era, ¿no? El max width de la variante MD. Es lo que dije, ¿no? A ver, vamos. Cojo esto, me vengo aquí y le pongo un max width de 720. Se aplica. Chan, chan. Hijo de... Vale. Funciona, pero, en realidad, mirad, lo voy a hacer también con esto para entenderlo. Más, lo voy a hacer con todos los demás. El SM va a tener, si son 640, joder, 640 menos 48, no os riáis, 592. Voy a ir al banner SM y le voy a poner 542 de max width. 542. Y ahora va a tener esos paddings en el breakpoint SM. La verdad es que hice mal en la cuenta, ¿no? Porque son 768. Pero bueno, digamos que está funcionando. Es que es un poco raro, ¿no? 542 dije. Por Dios. 768 menos 40, bueno, son 24. Bueno, en realidad le voy a poner menos 32, porque quiero 16 y 16. 736. Venga, me voy a la variante SM y al max width le pongo... ¿Qué número puse aquí? Bueno, no pasa nada. 736 dije, ¿no? Estoy liándola. Ah, no, sí. Oh, no. Un momento. Juanito, tranquilidad. Calculadora. 640 es lo más pequeño que tenemos en el breakpoint. Menos 16 más 16, 32. 608. Relax, Juan. Que te emocionas. Ok. Pero... es que aquí le puse 542, no entiendo por qué. Vale, no pasa nada. Tengo que restaurar esto, reset.
Esto es el SM. Vamos a ver una cosa, aquí me estoy volviendo loco. Esto está funcionando como yo quiero, ¿verdad? Correcto. Vamos a quitarle. Voy a remover el max width. Ah, claro. Esto tiene que ser fill. No. No, Juanito. Aquí, en este caso, no le vas a poner el max width. Le vas a dejar los 608 con ese tamaño. Bueno, no. Como max width 608. Y como ancho. Ok. Le voy a quitar el color este y le voy a volver a poner el blanco otra vez. Así te quedas. Ahora, dije, el de 1024 menos 48, eso sí, porque son 24 y 24, tiene que tener joder. 976. Cojo el banner LG y le pongo 976 de max width. Sí. Max 976. A ver, ¿qué estoy haciendo? Funciona. Y ahora, al LG 2XL, si tenemos 1280 menos 48, porque tiene 24, ahí. 1280 menos 48, joder, qué cuentas. 1232. A este le voy a poner max width 1232. Ok, visualmente queda todo bien y se muestran con sus variantes. El banner. Si lanzo esto, en teoría, si lo entendí bien, yo voy a ir agrandando el navegador y los banners van a ir cambiando y se van a quedar solamente con su máximo. Ok. Bueno, podría ser, podría valer. Lo que pasa es que ahora mismo no sé si yo achico los 640, en realidad, claro, aquí se va a romper. Aquí se va a romper porque no hay un... Aquí yo le tendría que poner al SM un fill container, pero claro, no va a poder, si le pongo fill container, se va a pegar. Lo que podría ser quizás en el tamaño más pequeño es, mirad, va a ser un fill container, lo que pasa es que el resultado va a ser, no me gusta. Le quito el radius a 0, los bordes solamente los aplico arriba y abajo, los quito de la izquierda y de la derecha, me voy al diseño o al bloque que no es un componente, lo pongo como fill container, no, ni siquiera, lo voy a agrandar y voy a usar constraints, a ver, no sé si va a funcionar, left y right. Esto es raro porque es como un banner que se pega, que tampoco podría quedar tan mal, vamos a probarlo, la idea. Lo sigo, creo que sí. ¿Veis? Funciona. No es una cosa que me... Podría incluso, para que funcione mejor,
en este caso, los paddings, left y padding right, la verdad es que me los podría currar un poquito más. En lugar de ser 64, podrían ser 32. Esto quiere decir que, si yo me voy... A ver, esto tampoco es en balde lo que hice, porque a mí me puede servir para entender cómo se comportan los elementos que voy metiendo en los breakpoints. Bueno, es una opción, ¿eh? Incluso en el SM, un poco menos de padding top y padding bottom. Vamos a ponerle 56. Bueno, vamos a ponerle 40. Y si lanzo, no lo veo tan mal, realmente. Como opción, me vale. Pero lo prefiero hacer con más control dentro de un componente. Tomás dice, si necesitas hacer cuentas para calcular el width o cualquier otro número en Figma, puedes hacerlo desde el input. Con ponerle el cálculo después del número, Figma lo hace solo. Madre mía, tantos años usando Figma y no lo sé eso. A ver, vamos a ver. Lo que me estaba diciendo Tomás es lo siguiente. Bueno, voy a probarlo con esto. Yo esto lo quiero llevar a 781 menos 77. Entonces, vengo a width 781 menos 77. Hijo de... Qué bien, gracias Tomás. Muy bueno eso, ¿eh? Muy bueno, gracias. Y me imagino que en cualquier input yo puedo ir calculando. Y lo mismo que, evidentemente, yo puedo, que me lío de pantallas, ponerle 704 dividido 2. ¡Oh! Hoy voy a dormir con una sonrisa en la cara. Gracias, Tomás. A ver. Te falta los costados de Ciantonella. Eso, vale. Las constraints, ok. Vale, hice lo que estaba... Datazo de Ciantonella. Correcto. Muy bueno. Bueno, funciona lo que quería, ¿eh? O lo que imaginé. No está mal. Bueno, lo imaginé, tengo que decirlo, después de el comentario de Tomás, que dijo, Juan, creo que estás cogiendo el banner, el componente, la instancia del componente banner, y la estás metiendo dentro de row, de las filas que tenemos abajo. Lo puse dentro de block, lo hice flotar de forma absoluta, lo llevé, apliqué max width a todas las variantes, salvo a la de el SM. Y para corregirla, para que no se pegue el banner con bordes redondeados y bordes a la izquierda y a la derecha, y quede mal, lo pegué, pero de esta manera, que no me parece mal. Dicho esto, ahora voy a coger el componente, bueno, el bloque, y voy a montar el componente otra vez. Tenía el bloque lo voy a dejar. ¿Me lo cargué? No lo tenía aquí. Perdón, lo tenía aquí. Esto lo voy a dejar así. No creo que lo use ya, pero venga. Tenemos la variante 2XL, XL. Por el momento se queda así. Bueno, no se queda así. Aquí tenemos el banner 2XL. En este caso voy a poner el banner 2XL. Perdón, XL. Lo voy a dejar con full width por ahora. Sí. Es verdad que aquí podríamos empezar a poner... Vamos a poner los anchos de los breakpoints. 1536. Aquí. Ok, el 2XL. Al XL son los 1280 que tiene. Hago una nueva variante que va a ser la LG, que son los 1024. El banner va a ser también el LG. Al banner tengo que pulirle los padding left y padding right, como hice aquí. Ahora sí me voy a llevar aquí. Y decía más. Una variante más, que sea la MD, que va a tener el banner MD.
Aquí también ya podríamos jugar con los paddings, pero bueno. Estoy pensando en el tema de los círculos. Hagamos el SM. Small, banner SM. Uy. MD, SM. Ah, no, está bien. Esto ya se va porque no lo quiero. Se va, podríamos sacarlo y dejarlo para tenerlo como una referencia, ¿no? Pues vamos a dejarle aquí un comentario. Ay, no tengo aquí anotaciones, ¿no? Ya le estaba pidiendo a Figma Sites cosas de Figma Design. Bueno, le dejo un comentario. Cómo posicionar variantes de un componente en un container que no es un componente. La explicación es terrible, pero me voy a enterar. Ni siquiera me voy a etiquetar porque va a ser provisional. Venga, sigo aquí. Iván le dice, aprendí lo mismo hace poco en un curso de Illustrator. Tantos años usando Adobe y no lo sabía. Por aquello que dijo en Tomás sobre hacer cálculos dentro del input. Muy interesante. Decía, claro, aquí yo a bote pronto lo que podría hacer es a este componente podría darle al contenedor, quiero decir, podría darle. Si yo pongo esto como con comportamiento hue al contenedor, se van a cortar los círculos. Y no quiero eso mismo ahora. Llevo más de una hora. Creo que en otro vídeo quiero pensarlo bien porque lo que quiero es que los círculos acompañen también al tamaño del banner. Aquí voy a ponerlo otra vez. ¿Entendéis? En el siguiente vídeo dedicado a esto, voy a hacer que el bloque y el contenido del bloque acompañe o se ajuste al tamaño del banner, porque así no lo voy a dejar. Yo podría tener un contenedor. Yo podría tener un contenedor sin clip content que muestre, pero igualmente quiero, aunque lo podría hacer, quiero que las tiras de fotos se adapten al tamaño. Y ahora mismo con esta construcción o esta arquitectura no sé si lo puedo controlar. Para dejarlo por lo menos ordenado voy a coger el banner SM, le voy a volver a poner los bordes a todos los lados. Añado otra vez el radius de 16 píxeles que teníamos. Y también podría pulir un poquito los paddings left y padding right del banner. Por lo pronto, esto quedó bien, como antes digo. Tampoco que no está terminado. Y vamos el SM tiene unos paddings en 32. Puse, ¿no? Pues vamos a ponerle menos, 24. Podría tirar, vamos a hacerlo 24, le voy a poner aquí 32, aquí también, no, aquí ya es 56 y a estos 64 lo voy a dejar igual. Bueno, por lo menos queda así.
Esto está cogiendo ya, ¿lo tengo a resetear o no? A ver, no. Ya está corregido. Bueno, a ver, esto me lo cargo porque no lo... Sí, no, esto lo voy a... No, me lo voy a quedar aquí porque yo continuaré trabajando con esto. Y esto se queda por aquí. Nada más. Me retiro. El jueves hay UX Talk y también haré otro directo más, que es el tercero de la semana. Seguramente en ese directo, bueno, seguramente no, ya se los cuento. En el directo del jueves, que va a ser seguramente antes de la UX Talk, voy a retomar cosas que quiero hacer con el UX FOMO Generator, nuestra app para hacer diseño UX con ayuda de la IA. Eso no me lo quiero olvidar. Lo que pasa es que con Figma Sites, que me hizo Dilin, quiero dedicarle vídeos también a esto. Entonces, vuelvo a eso el día jueves y el viernes retomamos esto con Figma Sites.